Imagínense esto, una iglesia naciente, recién surgida de la tumba vacía, ya asediada por milagros inexplicables y una persecución implacable. ¿Podría el libro de los Hechos, esta vibrante narrativa de la iglesia primitiva, mostrarnos realmente las primeras señales del Apocalipsis? Una pregunta inquietante, ¿verdad? Si buscan respuestas a los grandes misterios de la fe, si anhelan descubrir las verdades ocultas en las Escrituras, prepárense, porque vamos a profundizar en los Hechos de los Apóstoles. Antes de continuar, una breve invitación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras exploraciones bíblicas y siempre estarás un paso adelante en tu búsqueda por comprender las profecías. Ahora, volvamos a nuestro misterio. El Apocalipsis, con sus visiones de guerra, hambruna y juicio, generalmente se considera un evento futuro. Pero, ¿y si la iglesia primitiva, con sus desafíos y triunfos, fuera en realidad un presagio de esos últimos tiempos? Los Hechos relata el descenso del Espíritu Santo, las señales y prodigios que le siguieron y la rápida propagación del Evangelio. Pero también relata la feroz oposición, el encarcelamiento de los apóstoles y el martirio de Esteban. ¿Fueron estos eventos aislados o parte de un patrón más amplio, un patrón que señala el clímax de la historia humana? Desenterremos juntos las pistas. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué Lucas, un médico bondadoso y fiel compañero de Pablo, dedicó tanto espacio a lo sobrenatural en su relato? ¿Acaso lo hizo simplemente para impresionar a sus lectores con el poder divino? ¿O existía un propósito más profundo, algo que escapa a nuestra comprensión superficial? Consideremos que el libro de los Hechos no es simplemente un registro histórico, sino una teología en acción. Lucas no se limita a contarnos lo sucedido, sino que interpreta estos acontecimientos a la luz del plan divino. Los milagros, las curaciones, las visiones, todo esto apunta a una realidad mayor, una dimensión espiritual que impregna el mundo físico. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué estos acontecimientos extraordinarios parecen concentrarse en los inicios de la iglesia? Podría ser que el Apocalipsis, la revelación de lo oculto, ya hubiera comenzado con la llegada del cristianismo. Fue la iglesia primitiva, con su fe vibrante y su poder sobrenatural, el precursor de una nueva era, el comienzo de la batalla final entre el bien y el mal. ¿Qué pasaría si las señales y prodigios relatados en Hechos no fueran meras manifestaciones aisladas, sino parte de un patrón cósmico, un despertar espiritual que anunciaba la llegada del reino de Dios? La pregunta central, por lo tanto, no es si estos eventos ocurrieron, sino qué significan para nosotros hoy. ¿Qué mensaje nos transmiten sobre el propósito de la Iglesia, la naturaleza del poder divino y el destino final de la humanidad? Imaginen la escena. Jerusalén, rebosante de expectativas mesiánicas. Pero, ¿qué sucedió después de la crucifixión? ¿Miedo? ¿Desilusión? No, amigos, algo extraordinario. Los apóstoles, antes ocultos por el miedo, ahora proclamaban con valentía la resurrección de Jesús. Un fuego, un poder, una convicción inquebrantable los impulsaba. ¿De dónde surgió esta transformación? El libro de los Hechos responde: por el Espíritu Santo. Un viento impetuoso, lenguas de fuego y la capacidad de hablar en otros idiomas. Un acontecimiento tan poderoso que las multitudes se congregaron, perplejas. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, ahora predicaba con elocuencia, explicando las profecías cumplidas en Cristo. ¿Y el resultado? 3,000 personas se convirtieron en un solo día. 3,000 almas tocadas por la verdad, bautizadas y unidas en una nueva comunidad, la Iglesia. Una iglesia que no se reunía en grandes templos, sino en hogares, compartiendo comidas, orando y aprendiendo de los apóstoles.
una iglesia que vivía en comunión, vendiendo sus posesiones para ayudar a los necesitados. ¿Pero duraría esta armonía? ¿Bastaría el poder del Espíritu Santo para contener las fuerzas opuestas? La respuesta, amigos míos, es compleja y está intrínsecamente ligada al misterio que estamos desentrañando. Porque, como sabemos, la historia de la iglesia primitiva no es solo una historia de milagros y conversiones, sino también de persecuciones implacables. Prepárense para adentrarse en un territorio oscuro, donde la fe se pone a prueba y la sangre de los mártires riega la tierra de la verdad. Los Hechos de los Apóstoles, un libro que vibra con la energía del Espíritu Santo, nos presenta un escenario de transformación radical. Pero, ¿estuvo esta transformación libre de sombras? ¿Fue el comienzo de la iglesia primitiva simplemente una historia de milagros y unidad? ¿O existió un lado oculto, un presagio de acontecimientos aún mayores y más oscuros? Para comprender la complejidad de este periodo, es necesario ahondar en las profundidades de las Escrituras, buscando los matices que a menudo pasan desapercibidos. Los milagros realizados por los apóstoles fueron, sin duda, poderosas señales de la presencia divina, pero también despertaron la furia de quienes se sentían amenazados por la nueva fe. La curación de paralíticos, la expulsión de demonios, la resurrección de muertos. Cada uno de estos acontecimientos fue un desafío al orden establecido, un clamor de libertad en un mundo dominado por la opresión religiosa y política. Pero, ¿cuál fue el verdadero impacto de estos acontecimientos? ¿Fue solo la conversión de unos pocos o estaba en juego algo mucho mayor? Las persecuciones posteriores, lideradas por figuras como Saulo de Tarso, revelan una férrea resistencia al mensaje de Cristo. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué representaba la iglesia primitiva que resultaba tan amenazante para las autoridades de la época? Y aquí reside el misterio central. ¿Son los acontecimientos descritos en los Hechos simplemente el comienzo de un viaje tumultuoso o son, de hecho, el presagio de un apocalipsis que se desarrollaría a lo largo de los siglos? Estuvo la Iglesia, desde su mismo nacimiento, destinada a enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad en una batalla cósmica por el control de las almas. Los Hechos de los Apóstoles narran el inicio de la Iglesia, pero oculta esta historia aparentemente esperanzadora y en expansión un presagio del Apocalipsis. ¿Son los acontecimientos descritos en los Hechos algo más que simples relatos históricos y, de hecho, las primeras señales del fin de los tiempos? El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, un acontecimiento milagroso que capacitó a los apóstoles para hablar en otras lenguas, se considera a menudo el nacimiento de la Iglesia. Sin embargo, podría interpretarse como el comienzo de una nueva era, una era de intenso conflicto espiritual. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y las señales engañosas en los últimos días. Podría ser que algunos de los milagros descritos en Hechos hayan sido malinterpretados o incluso manipulados. Los primeros cristianos enfrentaron brutal persecución, encarcelamiento e incluso la muerte. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue apedreado por defender su fe. Presagia este sufrimiento la gran tribulación que, según la profecía, precederá al regreso de Cristo. La persecución es un tema recurrente en las Escrituras y Hechos nos da una idea de lo que puede suceder cuando la fe cristiana se ve desafiada. ¿Son la violencia y la opresión que experimentaron los primeros cristianos un presagio del futuro? La rápida expansión de la iglesia primitiva es innegable, pero ¿se produjo esta expansión sin dificultades? ¿Acaso la propagación del Evangelio, aunque bien intencionada, desató inadvertidamente fuerzas que culminarían en el Apocalipsis?
La transformación de Saulo, el implacable perseguidor, en Pablo, el apóstol incansable, es uno de los momentos más dramáticos y enigmáticos del libro de los Hechos. Pero ¿podría esta conversión tener un significado aún más profundo, una clave para comprender el verdadero comienzo del fin de los tiempos? La narración de los Hechos presenta el bautismo con el Espíritu Santo como un evento que otorga poder y autoridad a los apóstoles. ¿Pero qué significa realmente este poder? ¿Es simplemente la capacidad de hacer milagros, sanar enfermos y expulsar demonios? ¿O hay algo más, algo relacionado con el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos? Consideremos el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y Pedro proclama que este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel dijo: «Derramaré mi espíritu sobre todo el pueblo. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños». Pero la profecía de Joel no se limitó a esto. También habló de señales en el cielo y en la tierra, de sangre, fuego y columnas de humo, de un sol que se convertiría en tinieblas y una luna en sangre, antes de la llegada del gran y glorioso día del Señor. ¿Fue mera coincidencia que estas señales cósmicas no se manifestaran literalmente el día de Pentecostés? ¿O acaso la iglesia primitiva, al recibir el Espíritu Santo, inició una nueva fase de la historia, una fase en la que las señales del fin de los tiempos se manifestarían gradual y progresivamente, no todas a la vez? Imaginen por un momento la audacia de aquellos primeros seguidores, curados de parálisis, liberados de posesión demoníaca, testigos de milagros que desafiaban a la naturaleza misma. Y, sin embargo, la inminente sombra de la persecución se cernía sobre ellos. Una pregunta se apoderó de sus corazones: ¿valdría la pena? La respuesta, grabada en sus acciones, resuena a través de los siglos. No se acobardaron, no se escondieron en rincones oscuros, susurrando su fe en secreto. En cambio, enfrentaron la tormenta con valentía inquebrantable. Pedro y Juan, antes pescadores temerosos, ahora se encontraban ante el Sanedrín, declarando con valentía que no podían evitar hablar de lo que habían visto y oído. ¿Pero por qué esta valentía? ¿De dónde provenía esta fuerza para desafiar la autoridad establecida, para arriesgarlo todo por una creencia? La respuesta reside en la transformación que experimentaron. Habían encontrado algo que trascendía el miedo a la muerte, algo que daba sentido a la vida en medio de la adversidad. Habían hallado esperanza en Cristo resucitado, y esta esperanza, esta fe inquebrantable, era contagiosa. Al enfrentar la persecución con gracia y determinación, otros se sintieron atraídos a la luz. La iglesia, nacida entre milagros, creció en medio de la adversidad, una paradoja que desafiaba la lógica humana, pero revelaba la verdad divina. Comenzó el Apocalipsis, tal como lo conocemos allí, en ese preciso momento. A medida que la iglesia crecía en número y poder, una sombra oscura comenzó a formarse en el horizonte. Una sombra que no provenía de afuera, sino del corazón mismo: la persecución. Quienes antes observaban con curiosidad e incluso admiración, ahora la veían con envidia y resentimiento. Los líderes religiosos, sintiendo su poder amenazado por la creciente influencia de los seguidores de Jesús, comenzaron a conspirar contra ellos. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia contra un grupo que predicaba el amor y la paz? La respuesta, como suele ocurrir, reside en el miedo. Miedo al cambio, miedo a perder el control, miedo a ver cuestionados sus dogmas y tradiciones. Y el miedo, amigos míos, es un poderoso motivador. La persecución no comenzó abiertamente. Al principio, hubo pequeños actos de intimidación, amenazas veladas y difamaciones sutiles. Pero pronto,
la situación se intensificó. El encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte se convirtieron en una realidad para muchos cristianos. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y de poder, fue el primer mártir de la iglesia, apedreado por defender su fe. Su muerte, sin embargo, no silenció el mensaje del Evangelio. Al contrario, sirvió como catalizador, extendiendo la semilla de la fe a lugares aún más lejanos. La persecución, en lugar de extinguir la llama, paradójicamente la avivó. Y aquí reside uno de los grandes misterios de la historia de la Iglesia: cómo el sufrimiento y la adversidad a menudo pueden fortalecer la fe e impulsar el crecimiento. Sin embargo, la sombra de la persecución ya se cernía sobre ellos. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, se atrevió a confrontar a las autoridades religiosas con la verdad, exponiendo su hipocresía y señalando a Jesús como el Mesías prometido. Su valentía encendió la ira de quienes se sentían amenazados por su mensaje. La acusación de blasfemia se convirtió en el arma predilecta. Se sobornó a falsos testigos para distorsionar sus palabras, y el Sanedrín, el consejo religioso judío, se reunió para juzgarlo. Esteban, frente a sus acusadores, no titubeó. Con valentía relató la historia de Israel, mostrando cómo el pueblo elegido siempre se había resistido a la voluntad de Dios y rechazado a sus profetas. Su defensa culminó con una acusación mordaz. Duros de cerviz, de corazón y oídos incircuncisos, son como sus antepasados, siempre se resisten al Espíritu Santo. Estas palabras sellaron su destino. La furia de la multitud era palpable y lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo hasta la muerte. Mientras las piedras volaban, Esteban, con la mirada fija en el cielo, exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y arrodillándose, gritó con fuerza: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Sus últimas palabras reflejaron la misericordia de Cristo, y su muerte se convirtió en la semilla de una nueva ola de persecución contra la naciente iglesia. Pero ¿fue la persecución un mero ataque físico? ¿O hubo algo más sutil, algo que se filtró en las mentes y los corazones, poniendo a prueba la fe de los nuevos conversos? La respuesta, amigos míos, reside en la naturaleza misma de la fe. La fe verdadera, la que transforma vidas, siempre se ve desafiada. Y observen la estrategia de Satanás. No solo ataca a los líderes, sino que también siembra la duda entre los miembros, sembrando la discordia. Usa la persecución para aislar a los creyentes, para hacerles cuestionar si vale la pena seguir a Cristo ante tanto sufrimiento. En definitiva, ¿qué harías si tu familia te rechazara por tu fe? ¿Qué pasaría si tus amigos te abandonaran? ¿Qué pasaría si perdieras tu trabajo y tu reputación? ¿Te mantendrías firme? La iglesia primitiva enfrentó estas mismas preguntas. Y su respuesta, amigos míos, es lo que los hizo tan poderosos. Se aferraron a Dios, confiando en su promesa de que nunca los abandonaría, y se amaron unos a otros, fortaleciéndose en comunidad, porque la persecución, por cruel que sea, no puede destruir la fe cuando está arraigada en el amor y la verdad. Y el libro de los Hechos nos muestra exactamente cómo esta fe inquebrantable floreció en medio del caos. A medida que la iglesia crecía, el poder del Espíritu Santo se manifestaba de maneras cada vez más sorprendentes. Pero, como una sombra que sigue a la luz, la persecución también se intensificó. Esteban, lleno de fe y gracia, realizó grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su elocuencia y sabiduría eran innegables, pero sus oponentes, miembros de la sinagoga de los libertos, no pudieron resistir la verdad que proclamaba. Frustrados y enfurecidos, lo acusaron falsamente de blasfemia contra Moisés y contra Dios.
Esteban fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, para responder a las acusaciones. Allí, entre sus acusadores, el rostro de Esteban resplandeció como el de un ángel. ¿Sabía Esteban lo que le aguardaba? Se daba cuenta de que su fe inquebrantable lo llevaría a una confrontación final. El sumo sacerdote interrogó a Esteban, dándole la oportunidad de defenderse. En lugar de disculparse o negar las acusaciones, Esteban respondió con un discurso contundente, recordando la historia de Israel desde Abraham hasta el Mesías. Su mensaje fue claro. Dios no se limitaba a un templo ni a una ley, sino que se revelaba a través de sus profetas y finalmente en Jesucristo. Pero ¿cuál sería la reacción del Sanedrín ante esta audaz declaración de fe? Que nos revela la historia de Esteban sobre el costo del discipulado y la naturaleza de la verdadera fe. Ahora imaginen la escena en Jerusalén. La atmósfera, antes llena de expectación y fe, comienza a teñirse de una densa sombra. Los líderes religiosos, antes observadores cautelosos, ahora se convierten en verdugos despiadados. ¿A qué se debe este cambio abrupto? ¿Qué desató tanta furia? La respuesta reside en el poder transformador que irradiaba la iglesia naciente. Cada milagro, cada sanación, cada sermón apasionado era una afrenta directa a la autoridad establecida. Era como si un nuevo reino se alzara, desafiando las estructuras seculares y religiosas que dominaban la sociedad. La persecución, por lo tanto, no fue simplemente una cuestión de desacuerdo teológico. Fue una lucha por el poder, por el control de la mente y el corazón del pueblo. Los líderes religiosos veían a la iglesia como una amenaza existencial, algo que debía ser silenciado a toda costa. Pero ¿cómo podían silenciar una voz que resonaba con la verdad? ¿Cómo podían contener un fuego que ardía con el Espíritu Santo? Su respuesta fue la violencia, encarcelamiento, tortura, lapidación. Cualquier cosa era válida para intentar extinguir la llama de la fe. Así, la iglesia primitiva se sumió en un periodo de sufrimiento y pruebas. ¿Pero logró la persecución su objetivo? ¿Consiguieron el miedo y el dolor silenciar el mensaje de esperanza? Pronto veremos cómo se desarrolla esta historia. Sin embargo, el impacto del encarcelamiento de Pedro se sintió en toda la comunidad cristiana. La oración ferviente se convirtió en el arma más poderosa de la iglesia primitiva. Reunidos en sus hogares, los fieles clamaron a Dios por la liberación de su líder. Su fe era inquebrantable, la creencia de que Dios podía intervenir y revertir el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, dentro de la prisión, Pedro dormía profundamente. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento custodiaba su corazón, incluso ante la inminente ejecución. Era una vívida demostración de la promesa de Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. Y entonces, en plena noche, ocurrió un milagro. Un ángel del Señor apareció y una luz intensa brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro, despertándolo, y las cadenas que lo ataban cayeron al suelo. Una orden simple y directa: levántate rápido. Pedro, atónito, obedeció, sin comprender del todo lo que sucedía. El ángel lo guió fuera de la celda, pasando junto a los guardias que, inexplicablemente, no entendían nada. Puertas de hierro que normalmente serían infranqueables se abrieron solas. La libertad le fue concedida de forma sobrenatural, un testimonio del poder de Dios obrando a favor de sus siervos. Pedro, aún confundido, siguió al ángel hasta que salieron de la prisión y se encontraron en la calle. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba soñando. Era real. Dios había intervenido milagrosamente. Y Herodes, consumido por el orgullo y aceptando la adoración que solo pertenece a Dios, fue juzgado. El ángel del Señor lo hirió.
y murió comido por gusanos. Una muerte grotesca, un final terrible para un hombre que se puso por encima de Dios. Pero ¿qué nos dice esto sobre el poder de Dios en hechos? Podría ser un presagio de lo que estaba por venir, un atisbo del juicio final que aguarda a quienes se oponen al reino. Mientras Herodes agonizaba, la palabra de Dios seguía creciendo y difundiéndose. Nada, ni siquiera la muerte de un rey, pudo detener el avance del Evangelio. ¿Es esta oposición, esta persecución, un ingrediente necesario para el crecimiento de la Iglesia? El relato de los Hechos parece sugerirlo. Cada obstáculo, cada prueba, parecía impulsar aún más el mensaje. La muerte de Herodes, la difusión de la palabra, todo esto forma parte de un plan mayor. Un plan que se desarrolla a lo largo de las Escrituras y culmina en los acontecimientos apocalípticos venideros. Pero ¿cuál es nuestro papel en este plan? ¿Cómo debemos responder a la creciente oscuridad que parece envolvernos? ¿Estamos nosotros, la Iglesia, preparados para enfrentar el fuego? ¿O seremos consumidos por él? La respuesta quizás se esconde en las sombras de los hechos, esperando ser revelada. Pero el impacto de la curación del mendigo y el discurso de Pedro no se limitó a la multitud. Las autoridades religiosas, los saduceos, estaban profundamente perturbadas. La predicación de la resurrección en el nombre de Jesús era una afrenta directa a su teología y poder. No creían en la resurrección de los muertos, lo que convertía el mensaje de los apóstoles en una herejía imperdonable a sus ojos. Inmediatamente, Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, el consejo gobernante de los judíos. Imaginen la escena: dos humildes pescadores, ahora acusados de perturbar la paz y predicar una doctrina peligrosa, confrontando a los líderes más poderosos de la nación. El sumo sacerdote Anás, Caifás y otros miembros de la élite religiosa los interrogan con hostilidad. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron esto?, preguntaron, intentando intimidarlos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía: si hoy se nos interroga sobre un acto de bondad realizado a un lisiado y cómo fue sanado, que se sepa a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, este hombre está aquí ante ustedes sanado. La valentía y la claridad de Pedro dejaron perplejos a los líderes. Reconocieron que Pedro y Juan eran hombres sin educación formal, pero quedaron impresionados por la elocuencia y la convicción que demostraron. Ahora, imaginen esta escena. Pablo, quien fuera un implacable perseguidor de cristianos, ahora se encuentra ante un grupo de ancianos en Jerusalén. Relata con detalle la propagación del Evangelio entre los gentiles, los milagros que presenció y las comunidades que florecieron bajo su liderazgo. Parece un triunfo, ¿verdad? Pero en lugar de celebración, el ambiente está cargado de tensión. Santiago, el medio hermano de Jesús, y los demás ancianos escuchan atentamente, pero sus expresiones son sombrías. Le revelan a Pablo un rumor que se ha extendido como la pólvora, que está enseñando a los judíos que viven entre los gentiles a abandonar la ley de Moisés, a no circuncidar a sus hijos y a no seguir las costumbres judías. Una grave acusación que podría inflamar la ya frágil paz entre los judíos conversos y quienes aún seguían la ley. La situación es delicada. Si Pablo niega las acusaciones, corre el riesgo de distanciarse de los judíos conversos, quienes aún se aferran a la ley como parte de su identidad. Si confirma los rumores, se arriesga a la ira de los judíos inconversos, quienes lo verán como un traidor a su fe. Santiago propone una solución arriesgada, una manifestación pública para disipar los rumores y demostrar la lealtad de Pablo a la ley. Era una prueba de fe.
un camino incierto en un mar de incertidumbres. ¿Aceptaría Pablo este plan? ¿Y cuáles serían las consecuencias si lo aceptaba? ¿Qué vendría después? Muchos se preguntan, ¿por qué los apóstoles, quienes presenciaron de primera mano la resurrección y ascensión de Jesús, enfrentaron tal persecución? ¿No deberían haber sido recibidas con alegría y aceptación sus palabras? La respuesta reside en la naturaleza disruptiva del mensaje que transmitían. No solo predicaban una nueva religión, desafiaban el orden establecido, las estructuras de poder y creencias profundamente arraigadas. El mensaje de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era una afrenta directa a los líderes religiosos judíos, quienes veían en Jesús una amenaza a su autoridad y tradición. Además, la predicación de que la salvación se ofrecía gratuitamente a todos, judíos y gentiles, mediante la fe en Jesús, subvertía las nociones de justicia y mérito basadas en la ley mosaica. Y no solo los líderes religiosos se sentían amenazados. El Imperio Romano, con su vasta red de dioses y emperadores divinos, veía al cristianismo como una religión subversiva que desafiaba la lealtad al emperador. La negativa de los cristianos a adorar a los dioses romanos se consideraba un acto de traición, castigado con severas penas. Pero ¿qué hace que esta persecución sea tan esencial para comprender el libro de los Hechos? Es que, a pesar de la adversidad, la iglesia primitiva no solo sobrevivió, sino que prosperó. Paradójicamente, la persecución se convirtió en un catalizador para la expansión del Evangelio. Los creyentes dispersos por la persecución llevaron consigo el mensaje de Jesús, sembrando semillas en nuevos territorios y alcanzando a personas de diferentes culturas y orígenes. ¿Podría la persistencia de la iglesia frente a la adversidad revelar un plan mayor? La visión de Pedro, por lo tanto, no se trataba solo de comida, sino de la inclusión de los gentiles en el plan divino. Fue un permiso celestial para derribar las barreras que separaban a judíos y gentiles para que todos pudieran participar de la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se traduciría esta visión en acción? ¿Cómo podría Pedro, un judío devoto, superar siglos de tradición y prejuicios? Mientras Pedro reflexionaba sobre el significado de la visión, 3 hombres llegaron a la puerta, enviados por Cornelio, un centurión romano. El Espíritu Santo le indicó a Pedro que los acompañara sin dudarlo. Era la confirmación que necesitaba. La visión y la visita de aquellos hombres eran piezas de un rompecabezas divino que encajaban a la perfección. Pedro, acompañado de algunos hermanos de Jope, viajó a Cesarea, donde Cornelio lo esperaba. Al llegar, Cornelio, lleno de reverencia, se postró a los pies de Pedro. Pero Pedro, consciente de su propia humanidad, lo levantó, diciendo: «Levántate, yo también soy hombre». En la casa de Cornelio se había reunido una multitud de familiares y amigos, ansiosos por escuchar el mensaje de Pedro. Allí, en ese lugar, un judío estaba a punto de romper las barreras de la tradición y proclamar el Evangelio a los gentiles. Lo que sucedería después cambiaría el curso de la historia de la Iglesia para siempre. Pero volvamos a Hechos 12 y a la muerte de Santiago. ¿Por qué Santiago fue asesinado, pero Pedro fue liberado milagrosamente? ¿Fue una falla de la providencia divina? ¿Un error en los planes de Dios? En absoluto. La Biblia no nos da todas las respuestas, pero ofrece principios para comprender la aparente disparidad. Santiago, el primer apóstol martirizado, selló su testimonio con su sangre. Su muerte, aunque trágica, sirvió para fortalecer la fe de la iglesia primitiva e inspirar a otros a mantenerse firmes, incluso frente a la persecución. Pedro, por otro lado, aún tenía un papel crucial que desempeñar en la expansión del Evangelio. Su milagrosa liberación no fue solo un acto de misericordia, sino una señal de que Dios aún no había terminado con él.
Y aquí reside un profundo misterio. ¿Por qué algunos son llamados al martirio, mientras que otros son preservados para cumplir propósitos mayores? La respuesta, amigos míos, reside en la insondable soberanía de Dios. Él conoce el fin desde el principio y orquesta todo para el bien de quienes lo aman. La muerte de Santiago y la liberación de Pedro no fueron eventos aislados, sino parte de un plan divino más amplio. Demuestran la realidad de la batalla espiritual que enfrentaba la Iglesia y la necesidad de confiar en la providencia de Dios en toda circunstancia. ¿Cómo respondería la Iglesia primitiva a esta dualidad de milagros y persecuciones? ¿Cómo mantendrían su fe en medio de la adversidad? Estas son las preguntas que exploraremos a continuación. La respuesta a la pregunta sobre el comienzo del Apocalipsis, por lo tanto, no se reduce a un solo acontecimiento. Se encuentra en la confluencia de acontecimientos, en las repercusiones que resonaron desde el nacimiento de la Iglesia. La persecución, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el catalizador de la expansión del Evangelio. Pero, ¿fue la persecución la única señal? ¿Había otras piezas de este rompecabezas? ¿Otras profecías que encajaran en este panorama? Consideremos las palabras de Jesús sobre las señales de los tiempos. Guerras, rumores de guerras, hambrunas y terremotos. ¿Fueron estos acontecimientos que siempre han ocurrido a lo largo de la historia un presagio específico del fin? ¿O el comienzo de la Iglesia inauguró una nueva era de interpretación profética? La respuesta, quizás, reside en comprender la naturaleza del Apocalipsis, no como un evento singular, sino como un proceso, una revelación continua, una batalla entre la luz y la oscuridad que se intensifica a medida que nos acercamos a su clímax. La Iglesia, desde sus inicios, ha sido el centro de esta batalla, el faro que ilumina la oscuridad y el blanco de la furia del enemigo. El libro de los Hechos, por lo tanto, no es un simple registro histórico, sino un mapa, una guía para navegar en los tiempos turbulentos que están por venir. Nos muestra cómo la fe puede florecer incluso en medio de la adversidad, cómo el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio de la verdad y cómo, a pesar de la oscuridad, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Pero he aquí el punto crucial que muchos pasan por alto. La persecución no fue solo un ataque físico, fue un ataque espiritual directo a la esencia del mensaje de Cristo. Cada encarcelamiento, cada paliza, cada muerte fue un intento de sofocar la llama de la fe que se extendía como un reguero de pólvora. ¿Y quién estaba detrás de esta furia? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. No fueron solo los romanos con su colosal poderío militar, también fueron los líderes religiosos judíos quienes vieron a Jesús como una amenaza a su autoridad y tradición. La alianza entre el poder político y el religioso es una combinación explosiva que se repite a lo largo de la historia. ¿No es así? Imaginen la presión constante que soportaban los primeros cristianos. Cada día arriesgaban su vida por una creencia que desafiaba el orden establecido. Se preguntaban si el fin estaba cerca. Sentían el peso de la responsabilidad de mantener vivo el mensaje de Jesús en medio del caos. La respuesta, amigos míos, está en sus acciones. A pesar del miedo y la incertidumbre, continuaron predicando, sanando y amando. Se convirtieron en faros de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Y es esta valentía, esta fe inquebrantable, la que nos inspira hasta el día de hoy. Pero ¿realmente esta persecución presagió el Apocalipsis? Profundicemos aún más. ¿Pero qué hay de este Apocalipsis inminente? ¿Acaso la Iglesia primitiva, testigo presencial de milagros y persecución, ya experimentaba los presagios del fin de los tiempos? La respuesta, amigos míos, está entretejida
en el mismo tapiz del libro de los Hechos. Consideremos, por ejemplo, las palabras proféticas que resuenan en las páginas del Antiguo Testamento. Habría señales en los cielos, terremotos devastadores y el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Pedro, en el día de Pentecostés, proclama que esta profecía se está cumpliendo ante sus ojos. Pero ¿es este el clímax apocalíptico o simplemente el preludio? La implacable persecución que enfrentó la Iglesia, el martirio de Esteban, el encarcelamiento de Pedro y Juan, la dispersión de los creyentes por Judea y Samaria, ¿fueron estos los primeros golpes del juicio divino? Las cartas de Pablo, repletas de advertencias sobre los falsos maestros y la creciente apostasía, nos dan indicios de los tiempos oscuros que se avecinaban. ¿Pudo la iglesia primitiva, con su fe ferviente y perseverancia inquebrantable, haber transitado sin saberlo las etapas iniciales del Apocalipsis? ¿Acaso, en su lucha diaria contra la oscuridad, libraron una batalla que resonaría a través de los siglos, incluso hasta nuestros días? La investigación continúa. Y así, amigos míos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Hemos descubierto los misterios tras el surgimiento de la iglesia primitiva, presenciando milagros impresionantes y enfrentando una persecución implacable. Hemos visto cómo el Espíritu Santo empoderó a hombres y mujeres comunes para lograr hazañas extraordinarias en el nombre de Jesús. Exploramos la posibilidad de que el Apocalipsis, en cierto modo, comenzara con la Iglesia, con la difusión del Evangelio y la consiguiente oposición del mundo. Lo cierto es que la batalla espiritual entre el bien y el mal se ha intensificado desde entonces y continúa hasta nuestros días. Es crucial que estemos preparados para afrontar los desafíos venideros. Hechos nos enseña que la fe, la oración y la comunidad son las armas más poderosas que tenemos. No podemos dejarnos vencer por el miedo ni la incertidumbre. Debemos seguir el ejemplo de los apóstoles, perseverando en la fe y proclamando la verdad con valentía. Si quieres profundizar aún más en estos temas y prepararte para los tiempos venideros, suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y sobre todo, comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Juntos podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Hasta el próximo video.